Y nosotros, con la ayuda del Señor, vamos en esta tarde a meditar en la palabra que el Señor quiere traer hoy, en la palabra que el Señor te quiere dar. Así que te voy a pedir que, pues que estés hoy atento y que, hemos preparado nuestro corazón, ¿verdad?, en esta tarde en la presencia del Señor. Y quiero tener una lectura, porque la palabra que hoy quiero compartir con vosotros tiene su base en el libro de Daniel, el profeta Daniel. Y quería leer en el capítulo 6 una historia muy bonita, una historia muy inspiradora. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos desde niños, ¿no? Es una historia tan preciosa, ¿no?, que nos han hablado, por lo menos los que desde niños nos han traído a la iglesia, y que de verdad para mí siempre ha sido una inspiración, ¿no?, en este personaje bíblico, en este siervo de Dios, que fue Daniel. Así que vamos a leerlo. Se encuentra en Daniel capítulo 6, los versículos del 1 al 23, y dice así la palabra: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, y la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó
ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a tener una oración. Yo te voy a pedir ahora que cierres tus ojos y que no te distraigas. Amado Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, Dios mío, preciosa que tú nos das de venir a rendirte culto, a adorarte, Señor, a escuchar tu palabra, porque hemos expresado anteriormente a través de las canciones que nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, Señor, es estar contigo. Dios mío, permite que hoy, Señor, podamos pasar a ese lugar de tu presencia, donde, Señor, queremos adorarte con todo nuestro corazón, y que podamos también en ese lugar escuchar tu voz, Señor, escuchar lo que tú quieres hablarnos. Te pido, Espíritu Santo, que en esta tarde estés ministrándonos a través de tu palabra. Tú conoces nuestra realidad, tú conoces nuestro corazón, y en esta tarde te pido que nos enseñes, que nos instruyas, nos aconsejes, nos redarguyas en nuestra necesidad, Padre. Bendito seas, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, es una historia, como he dicho antes, tan hermosa, ¿no? Tan preciosa, tan inspiradora. Una historia de una generación que fue llevada en cautiverio, y todos conocemos, bueno, muchos conocemos esta historia de cómo el pueblo de Dios, que fue advertido en numerosas ocasiones por los profetas de Dios, que traían el mensaje de la palabra del Señor y estaban diciendo al pueblo: cuidado, ¿verdad? Porque estamos viviendo o estáis viviendo de espaldas a Dios, os habéis alejado de los caminos de Dios, os habéis encaminado hacia la idolatría, hacia prácticas que no eran propias, que no eran las que Dios les había ordenado. Bueno, encontramos, ¿verdad?, como el Señor en su misericordia estaba advirtiendo a su pueblo, porque Él no quería traer este castigo, pero finalmente pues tuvo que llegar este tiempo de castigo de parte de Dios, de disciplina para su pueblo. Y ahí vemos cómo entró el reino, el imperio babilonio, que bueno, conquistó muchos reinos, ¿verdad? Pero entre esos reinos pues entraron directamente a Judá, entraron a Jerusalén, y en esta historia nos dice cómo saquearon, cómo destruyeron, cómo pegaron fuego a aquella ciudad. Y aquello fue una tremenda destrucción, una tremenda ruina para aquella tierra. Y aún más porque se llevaron los mejores jóvenes, los más fuertes, los más preparados, los llevaron para Babilonia, y bueno, pues dejaron allí los ancianos, la gente más sencilla, alguna gente para trabajar el campo, simplemente. Y en esta historia, hermanos, vemos a un Daniel. Él es uno de los jóvenes, junto con aquellos compañeros que también fueron llevados a Babilonia. Y cuando yo medito en esta historia, hermanos, yo pienso muchas veces, parece como si esta generación estuviera señalada como si fuera una generación perdida, como si fuera una generación robada, como si fuera una generación que no tenían oportunidad, porque habían sido derrotados, habían sido llevados prisioneros, cautivos en contra de su voluntad, y llevados a un lugar precisamente que no era el mejor lugar del mundo para que un hijo de Dios, ¿verdad?, alguien del pueblo de Dios,
pudiera vivir su fe. Era un lugar que no era apropiado, no era un ambiente muy bueno, ¿verdad? Muy recomendable para un hijo de Dios. Era un ambiente y era una sociedad pues idólatra, que tenían ídolos, que practicaban otras, vamos a decir, religiones paganas. Era una sociedad inmoral a los ojos del pueblo de Dios. Era una sociedad que tenía unas leyes muy diferentes, ¿verdad?, a la que Dios había dado a su pueblo. En fin, era un lugar de tinieblas, era un lugar hostil para un hijo de Dios. Y me encanta, ¿verdad?, esta historia, porque veo que nos refleja también a nosotros en nuestra situación actual. Nosotros estamos viviendo también esos momentos, como pueblo de Dios que somos, como hijos de Dios, y vemos cómo nos rodea un ambiente de tinieblas, un ambiente contrario a lo de Dios. La corriente de este mundo nos quiere empujar hacia un lugar distinto, diferente, hacia donde Dios nos quiere llevar. Vamos en contra de la corriente del mundo, y esto es lo que sucedió también a esta generación que fueron llevados a Babilonia. Pero es interesante, es hermoso, cuando leemos este primer capítulo de Daniel, y nos dice que estos jóvenes habían sido llevados a la corte, al lugar donde estaban las personas eminentes, las personas que habían sido traídas de muchos lugares con inteligencia, con capacidad, con preparación, ¿verdad? Y claro, los babilonios no eran tontos, ellos querían aprovechar de estas personas cualificadas para que pudieran servir en su reino. Entonces nos dice la palabra que estaban ahí preparando a todos estos jóvenes, enseñándole la lengua de ellos, la lengua de los caldeos, enseñándoles en sus costumbres, preparándolos para que pudieran servir. Y en aquel lugar ya empieza, ¿verdad?, que nuestro protagonista, el protagonista de la historia de este libro de Daniel, él entiende que aunque él ha sido robado, aunque él ha sido llevado a un lugar en contra de su voluntad, pero él entiende que hay un propósito más allá. Amén. Y esto es maravilloso, hermanos, porque en medio de las circunstancias difíciles de nuestras vidas, en medio de las pruebas, en medio de los sinsabores que muchas veces vivimos, ahí es donde Dios muchas veces permite que estemos, porque ahí es donde Dios quiere que estemos para que nosotros podamos brillar. Amén, hermano. Aquí, ¿verdad?, pues seguramente en medio de un ambiente de hijos de Dios es fácil adorar al Señor, es fácil compartir la palabra, es fácil compartir un testimonio, pero donde Dios quiere realmente ponerte para que tú brilles, para que tú seas luz, es donde hay un ambiente de oscuridad, donde hay personas que no conocen a Dios, donde hay personas que están perdidas, donde hay personas que están desesperanzadas, donde hay personas que están con vidas arruinadas y a las cuales Dios también ama. Amén, hermanos. Y esta historia pues nos inspira, porque en medio de aquel lugar, yo pienso también, muchas veces eran jóvenes y ellos habían sido educados en la fe judía, ¿verdad?, en la ley de Dios. Y claro, pero ahora estaban en un lugar extraño, en una nación extranjera, habían sido separados de sus padres seguramente, y en medio de esa situación yo pienso, ¿verdad? Aquí, estamos en otro lugar, es un momento diferente, nada hay que me impida el que yo pueda dejarme llevar por las costumbres de este lugar, el que me resultará mucho más sencillo, ¿verdad?, poder vivir de esta manera. Y no mantener, digamos, esa posición de fe con mis creencias, con mis convicciones, con las cosas que Dios me manda. Pero esta podía ser una postura o una tentación que aquellos jóvenes podían sentir en su corazón. Sin embargo, me encanta, ¿verdad?, ver cómo ellos, alejados de su tierra, alejados de aquel ambiente de protección, de cuidado donde vivían, y en medio de Babilonia dicen: no, vamos a mantener nuestra fe, vamos a mantener nuestro corazón
unido a Dios. Vamos a seguir viviendo para nuestro Dios porque seguimos siendo su pueblo, seguimos siendo sus hijos. Gloria a Dios. Hermanos, aunque a veces nos equivocamos, aunque a veces fallamos y pagamos las consecuencias de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, de nuestros pecados, pero aún en medio de esos errores, Dios quiere glorificarse. Amén. ¿Lo crees así, hermano? Dios tiene todo previsto. Dios sabe dónde tú vas a fallar, dónde tú vas a caer. Sabe, ¿verdad? Inclusive, no sé, si el Señor te permite que tú vayas a la cárcel, ahí mismo, muchas veces, el Señor quiere hacer una obra preciosa contigo en un lugar de oscuridad, de necesidad, de tinieblas. El Señor quiere, nuestro Dios quiere hacerlo. Y nos dice la palabra que Daniel, versículo 8 del capítulo 1 de Daniel, nos dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mirad, Daniel, a pesar de su juventud, él tenía un corazón que amaba a Dios y sabía que desde el principio él necesitaba mantenerse fiel a su Dios, mantenerse íntegro de corazón. Era una situación complicada, era difícil, ¿no? Y mucho más en medio de las situaciones difíciles, hermanos, cuando estamos rodeados de un ambiente que no nos es favorable, mucho más ahí necesitamos aferrarnos a Dios. Mucho más ahí necesitamos permanecer unidos al Señor, estar en comunión con el Señor. Dios te quiere ahí, hermanos. ¿Recuerdas la oración de Jesús, verdad? Dice que el Señor Jesús oró al Padre y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, no te pido que los saques del mundo. Tienen que estar en medio del mundo, tienen que estar en medio de las tinieblas, tienen que estar en medio de la necesidad, pero te pido que los libres del mal. Te pido que no dejes que sean arrastrados por esa corriente del mundo. Te pido que no pierdan su fe, te pido que no se alejen de mí. No, quiero que estén unidos a mí, pero en medio de este mundo. Así es como Dios te quiere a ti y a mí, querido hermano, porque Dios quiere que tú brilles, al igual que quiso que Daniel y sus compañeros brillaran en medio de Babilonia. Daniel tenía muy claro que él tenía que estar firme sobre la roca, firme en el Señor, que no podía permitirse ningún tipo de descuido en su vida, que tenía que estar unido al Señor, que no podía dejarse asimilar por aquella cultura, por aquel ambiente idólatra, por aquel ambiente de incredulidad, de inmoralidad. Hermanos, hoy día también esta es una realidad que nosotros estamos viendo. Y cuando estamos cerca de Dios y cuando estamos unidos a Dios, sabemos que no podemos participar de muchas cosas de las que participa este mundo, no porque nos estén prohibidas, ¿verdad? No, hay muchas cosas que Dios nos dice en su palabra que están mal, pero hay otras cosas que nos dice el apóstol Pablo que nos son lícitas, pero no nos son convenientes, no nos hacen bien, no edifican nuestras vidas, no son de inspiración para los que están a nuestro alrededor. También la palabra de Dios nos dice que todo lo que no edifica, toma nota de esto, por favor, nos dice que todo lo que no edifica destruye. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas? Nos dejamos llevar por las corrientes, coqueteamos quizá con ciertas cosas que nos gustan del mundo, nos dejamos asimilar en otras cosas, o realmente estamos marcando un límite y estamos diciendo, bueno, el Señor me ha llamado para vivir para Él, el Señor me ha llamado para santificarme, el Señor me ha llamado para consagrarme en una vida de obediencia a Dios, y yo no quiero dejarme asimilar por ninguna de las
costumbres, ni ninguna de las formas, ni ninguna de las tendencias de este mundo, porque no va con el reino de Dios, no va con los hijos de Dios. Nosotros no venimos aquí, el Señor no nos ha dejado aquí para que nos confundamos en medio de una sociedad que ha dado la espalda a Dios y que no tiene en su corazón, ¿verdad?, ese sentir que Dios ha puesto en nosotros. De manera que es lo primero que estamos viendo aquí, que nos enseña esta historia de Daniel. La batalla, hermanos, que libramos en lo espiritual no solo es con el entorno, con el ambiente espiritual que hay a nuestro alrededor, como nos dice la palabra de Dios, que no es una lucha contra otras personas, sino que es una batalla espiritual, es una batalla que se mueve, ¿verdad?, en la esfera de lo espiritual. Es una batalla con los ángeles caídos, con aquellas potestades espirituales que gobiernan este mundo caído y que quieren, ¿verdad?, seguir controlando y seguir gobernando este mundo. Sabemos que nos dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo, pero el Señor nos ha llevado a su reino, hermano, para que porque no formamos parte de este mundo. Estamos aquí, ¿verdad?, pero ¿somos de este mundo? No, nuestro reino es celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y entonces libramos una batalla espiritual. Pero esa batalla, yo quiero deciros, hermanos, también esta tarde, no solamente es con el ambiente y el entorno. Esa batalla empieza en mí mismo. Hay una batalla que yo tengo que librar con mi carne también, con mi egoísmo, con mi deseo. Estábamos viendo en el retiro, ¿no?, cómo esos deseos que Dios pone en ese corazón nuevo que nos ha dado, muchas veces batallan con los deseos de nuestra carne. Y ahí tenemos que también vencer en el nombre del Señor, hermanos. Por tanto, no podemos permitir que esa naturaleza carnal que busca su propia recompensa y que se resiste a conformarse a la voluntad de Dios salga victoriosa. No, hermanos, tenemos nosotros que velar y orar, tenemos que estar alerta. El Señor nos llama a estar alerta para que podamos ser hombres y mujeres espirituales, que de verdad entendemos qué estamos haciendo en medio de este lugar donde Dios nos ha dejado hasta el día que Él nos llame a su presencia. Hermanos, desde el principio Daniel sabe que no puede permitirse concesiones consigo mismo si quiere permanecer íntegro sirviendo al Dios de sus padres, porque cualquier pequeña concesión que le pueda facilitar las cosas, fíjate, ¿no? Estamos hablando de que pues ellos están y les dan una dieta, un menú, y uno en ese momento pues dice, bueno, que puedo hacer dos cosas, o pedir que me cambien la dieta y que me den una dieta que es conforme a lo que Dios me dice en su palabra, las ordenanzas que Dios me da, o puedo, aquí estamos en un lugar extraño, podemos permitirnos el comer, el participar de lo que nos dan. Al fin y al cabo, ¿qué más da? Si estamos aquí, si es otro lugar. Bueno, uno puede encontrar muchas justificaciones para muchas cosas, hermanos. Y muchas veces nuestra vida cristiana se basa en esos pequeños detalles que Dios te pide cada día. En esa mirada de compasión que tú tienes que tener, en esa actitud de perdón en tu corazón, en esa palabra de verdad, donde no puedes permitir que haya falsedad o haya engaño en tu corazón, ¿qué te diría yo? Pues en ese corazón humilde que no puede permitir que suba el orgullo, en esos pensamientos que a veces pasan por la mente, que son opuestos a lo que Dios quiere, en esa crítica que nace de tu corazón. Ahí es donde tú tienes que ser firme, querido hermano y hermana, y decir, Señor, yo he propuesto en mi corazón que quiero estar para ti, Dios mío, que no quiero contaminarme con las cosas de este mundo. Hermanos, Daniel sabía esto. Daniel sabía que no podía permitir ninguna concesión y desde el principio marcó esos límites y no permitió, ¿verdad?, que todas estas pequeñas cosas que son pequeñitas hicieran
que su fe en Dios y que su pasión por servir a Dios se fuera debilitando y se fuera alejando poco a poco del Señor. Daniel entiende que es una batalla que debe de ganar día a día, como hemos comentado hace unos domingos atrás. Y me encanta, ¿no? Porque el texto que hemos leído nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. No solamente cada día, sino cada día 3 veces se acercaba al Señor. Fijaos que cómo amaba Daniel al Señor, cómo él entendía esa necesidad de permanecer cerca de Dios, porque era tanta, ¿verdad?, la presión ambiental a su alrededor, que él necesitaba estar firmemente unido a Dios. Mis amados hermanos, todos debemos aprender de esta historia, todos debemos aprender de este ejemplo de Daniel. Tú y yo no nos podemos permitir el lujo de pasar días sin meditar la palabra de Dios, de pasar días sin buscar al Señor, sin orar a Dios. No, necesitamos estar unidos al Señor, porque lejos de Él vamos a desviarnos de ese camino y nos vamos a alejar de Él. Pero estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles marcan la diferencia en nuestras vidas, y no podemos justificar, ¿verdad?, aquellas cosas que Dios no aprueba o que a Dios no le agradan. Y vemos que Daniel fue un hombre que quiso vivir su vida para honrar a Dios, para agradar a Dios, por encima de cualquier oposición, por encima de cualquier presión, por encima de cualquier cosa. Él dijo: Señor, yo he propuesto en mi corazón que yo quiero consagrarme, que no quiero contaminarme, que quiero ser un siervo fiel. Amén. Qué hermoso, hermanos, poder tener este corazón. Y otra de las cosas que vemos, aparte de la integridad del corazón de Daniel, es el respeto a el principio de autoridad. Él también había aprendido bien, había sido bien enseñado. Y en aquel lugar vemos que no se le olvidó el respeto a la autoridad. Él entendió, ¿verdad?, que aunque estaba bajo unas autoridades que eran unas autoridades idólatras, paganas, sin embargo Dios las había permitido sobre su vida. Y cuando él tiene que hablar con aquel responsable, él, con mucho cuidado, con mucho respeto, me encanta ver, ¿no?, esta actitud de Daniel, porque él podría haber dicho: bueno, nosotros no tenemos por qué comer esto, nosotros somos hebreos, nosotros no queremos participar de esto con altivez, con orgullo, por ser de la nación que era, por ser del pueblo de Dios, por pensar que aquellos lo que les estaban dando pues no era lo que... No, pero vemos un corazón humilde, hermanos. Esto es tan hermoso, ¿verdad? Porque Dios quiere ponernos en medio de una generación idólatra, de una generación incrédula. Pero, hermano, tú y yo no podemos ir con altanería, no podemos ir con autosuficiencia, no podemos ir con desprecio. Dios nos llama a que vengamos con humildad, con amor, a tratar a esas personas, porque Dios quiere que en medio de ese trato que Dios está teniendo con nosotros, otros puedan ver a Dios y puedan ver la luz y el amor de Dios en tu vida, en mi vida. Amén. Y claro, ellos muchas veces no tienen la luz de Dios en sus vidas, en sus corazones. Claro que viven de una manera pues que no agrada a Dios. Pero Dios los ama, queridos hermanos. Y Dios quiere darles una oportunidad. Y a veces nosotros no paramos de criticar, ¿verdad? Pero no somos llamados a criticar. Somos llamados a orar por ellos. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Tenemos que pedirle a Dios que toque su corazón. Dios nos pide que oremos por nuestras autoridades, no que los critiquemos, sino que estemos solícitos, que estemos dispuestos para colaborar, para ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Sea tu autoridad en el hogar, que son tus padres, sea tu autoridad en el trabajo, que serán tus jefes, responsables, encargados, sea tu autoridad en la universidad, en los colegios, son tus profesores, en el lugar donde tú estés.
querido hermano, querido amigo, sé fiel a Dios, pero respeta la autoridad que Dios ha puesto, porque Dios te va a usar. Dios te va a usar para inspirar a esas personas que también necesitan de Dios. Y fue algo muy hermoso que aquel hombre, que aquel eunuco, cuando dice que pasaron los días que habían propuesto para tomar la dieta que ellos le habían propuesto, cuando pasaron esos días, él pudo comprobar que ellos tenían un aspecto mucho mejor que el de los demás. Algo que él pensaría y diría, bueno, esto es algo especial, algo sobrenatural, lo que está ocurriendo aquí. Y no solamente aquí, pero más adelante Dios estuvo con Daniel, de manera que fue un hombre influyente. Dios puso a este hombre en lugares preeminentes, junto a reyes, porque él vivió durante toda su vida varios reinados y siempre estuvo cerca de los reyes y siempre fue un consejero de los reyes. Y aquellos hombres que estaban como autoridad de todo, pudieron darse cuenta de que sobre esa autoridad que ellos pensaban que era la más grande, todavía había una autoridad más grande, que era la del Dios Todopoderoso, el Creador, el dador de vida. Qué hermoso es esto, hermanos, que Dios nos pueda usar no solamente para llegar a personas de nuestro nivel, pero Dios quiere llevarnos, como llevó al apóstol Pablo, ¿verdad?, delante de reyes, delante de príncipes, delante de gente eminente, donde nosotros, ¿verdad?, podamos llevar nuestra fe y nuestro testimonio. Sí, porque Dios es grande y Dios es poderoso. Y ellos hicieron de esta manera. Y me encanta, ¿verdad?, ver cómo Daniel se pone en lugar de aquel responsable de ellos y no quiere comprometerle y le dice, mira, vamos a hacer esta prueba y si después pasado un tiempo resulta que las cosas no van bien, que esto, bueno, pues tú haz lo que tengas que hacer, no queremos comprometerte a ti, no queremos ponerte a ti en peligro, no, tú haz la comprobación y bueno, vamos a ver qué pasa. Se pone en el lugar. Esta respuesta de respeto, de comprensión hacia la autoridad, nos habla también de la sabiduría que Dios le dio a Daniel, que le dio una sabiduría especial para manejar situaciones complicadas y hacerlo correctamente. Amén, hermanos. Si queremos seguir a Dios, vamos a necesitar mucha sabiduría, porque vamos a encontrarnos con situaciones que no van a ser sencillas, situaciones que vamos a tener que afrontar. No vamos a poder dar la espalda a esas situaciones. Dios nos ha puesto en medio de esas situaciones. ¿Para qué? Para que su gloria se manifieste en medio de esa situación. Y aquí, si vamos más adelante, llegamos al capítulo 2, y en ese capítulo 2, pues vemos que Daniel resulta que se entera, porque él no había estado en esa reunión, de que el rey de Babilonia había tenido un sueño y que estaba pidiendo que fuera interpretado y que el sueño también tenían que decirles cuál era, porque no el Nabucodonosor era muy listo. Él sabía, digo, si les explico el sueño a estos, me van a contar una historieta aquí y me van a hacer creer que es la interpretación correcta, pero no, para que de verdad me digan, para que de verdad yo me crea que la interpretación es la correcta, tienen que averiguar cuál ha sido el sueño que yo he tenido también. Y claro, aquellos sabios, aquellos entendidos, aquellos astrólogos dijeron, rey, pero tú nos estás pidiendo algo que me estás pidiendo un imposible. ¿Cómo vamos a interpretarte el sueño si no nos explicas el sueño? Y entonces dijo, pues nada, pues si no, vais a morir todos aquí. Pero llegó la noticia a Daniel y a Daniel dijo, no, yo voy a ir delante del rey. Y Daniel oró al Señor y le dijo, Señor, tú me has puesto en medio de esa situación, mi vida está en peligro. Pero yo sé que todo esto está diseñado por ti, está planeado por ti, porque tú quieres glorificarte en medio de esta situación. Por eso digo, hermanos, Dios nos va a meter en medio de situaciones si queremos seguirle, si queremos honrarle, si queremos vivir para Él. Nos va a meter a veces en aprietos, nos va a meter en situaciones comprometidas, complicadas, pero Dios tiene la provisión de sabiduría suficiente para que tú en esos momentos puedas salir adelante con el respaldo de Dios. Dios no te deja solo, querido hermano. Dios está ahí si tú vas con fe
y vas con confianza, Dios va a estar contigo y te va a respaldar. Y así fue cuando él le contó a Nabucodonosor y le dice, mira, oh rey, este fue el sueño y esta es la interpretación de este sueño. Aquel hombre se queda maravillado y dice, tú sí que eres un verdadero servidor del Dios Altísimo. Tú, Dios, sí que es el verdadero Dios, el que revela los misterios que nadie puede conocer. Fijaos, ¿no? Qué testimonio más poderoso que pudo dar Daniel. Queridos hermanos, ¿no pensáis que Dios puede usarnos también a nosotros de esta manera? Si nosotros somos fieles, si nosotros estamos comprometidos con el Señor, si nosotros hemos decidido consagrarnos para Él y para su servicio, Dios va a usar también de tu vida para los propósitos que Él tiene. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y mirad, Daniel se dejó guiar por el temor de Dios. En un terreno tan resbaladizo en el que él vivía, en un entorno hostil, donde estaba en el punto de mira de muchos, como hemos leído antes, ¿no? De todos aquellos que conspiraron contra él porque querían quitarlo de en medio. Fijaos, ¿verdad? ¿Y esa conspiración de dónde venía? ¿De dónde podía venir una conspiración tal? Venía del mismísimo infierno, porque querían quitar a un siervo de Dios que estaba siendo luz en medio de aquel lugar. Hermanos, también esto muchas veces va a suceder con nosotros. El enemigo va a conspirar hacia nuestras vidas, hacia el plan que Dios tiene con nosotros. Pero la palabra que el Señor quiere decirte en esta tarde, amado hermano, es confía. Confía en medio de la prueba, confía en medio de esa situación difícil, de esa situación que te compromete, de esa situación que te angustia. El Señor te está diciendo, confía en mí, hijo mío, porque de aquí va a salir algo precioso, algo bueno, hermanos. Esta debe ser nuestra confianza en Dios. Fíjate, el Salmo 56, versículos 3 y 4, es un salmo de David, pero David también sabía algo de esto, ¿verdad? Y nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacernos el hombre, hermanos? No puede tocarnos ni un pelo de la cabeza, nos dice la palabra del Señor. Solamente si Dios permite. Y si Dios permite es porque es su voluntad perfecta. Entonces estamos, ¿verdad? Estamos confiados en lo que Dios está haciendo. Estamos tranquilos. En medio de circunstancias difíciles, en medio de circunstancias desfavorables, en medio de problemas que te vas a encontrar, si no estás ya en medio de un problema, Pero qué hermoso cuando en medio de esa situación podemos decir, gracias Dios, gracias. No es fácil decirle gracias Dios en medio de un problema. Pero el Señor te dice, ven, ¿no? Dice que oraba cada día al Señor, abiertas las ventanas hacia Jerusalén, y cada día, 3 veces al día, dice que oraba y daba gracias. Como solía hacer antes. Seguía confiando en Dios. Cuando las cosas iban bien, ahora cuando las cosas van mal, cuando su vida depende de un hilo, él sigue confiando en Dios. ¡Aleluya! Qué hermoso es esto, hermanos, ¿verdad? Que uno va caminando por este mundo y piensa, Señor, te pertenezco a ti, mi vida está en tus manos. Soy el hombre más confiado sobre la tierra. Amén. Cada uno puede decirlo esto desde su corazón. No importa lo que está pasando, ¿verdad? El mismo David dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque se levanten guerras, yo estoy confiado en el Señor. ¡Aleluya! Aunque mi vida sea arrebatada, pues mejor, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tengo nada que perder, hermanos. Todo es ganancia, hermanos, para el Hijo de Dios. Amén. Si estoy en esta tierra, le sirvo al Dios Altísimo y le honro con mi vida. Si el Señor decide llevarme para la eternidad con Él, el morir es ganancia, porque voy a estar junto a Él por toda una eternidad. Y esto es lo que había en el corazón de Daniel, hermanos. Él no tuvo temor de la muerte. Cuando tuvo que enfrentar esta situación,
o dejas de pedir al Señor, o dejas de orar, o dejas de adorar a ese Dios tuyo, o vas a ir al foso de los leones y te van a devorar vivo. Qué determinación la de aquel hombre. Yo no voy a dejar de servir a mi Dios, aunque con ello tenga que pagar con mi propia vida. Qué hermoso, hermanos. Cada día el Señor nos está llamando. Como he dicho antes, quizá el Señor no te ponga en un aprieto tan grande, pero en esos momentos, en esas cosas sencillas, en ese testimonio diario donde tú tienes que ser fiel, donde tú tienes que ser luz, verdaderamente estás siéndolo. ¿Verdaderamente estás cumpliendo el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida? ¿O estás eludiendo tu responsabilidad? ¿Te estás escondiendo? ¿Vives acobardado? ¿Vives escondido? ¿Vives camuflándote en medio de este ambiente gris, de tinieblas, de incredulidad? Hermano, tú y yo no somos llamados a eso. Somos llamados a vivir para la gloria del Señor en medio de esta tierra. Ese es nuestro llamado. Y todo lo que sea menos de eso, hermano, es un desperdicio del regalo que Dios te da y de la vida que Dios te da en esta tierra, hasta que Él te llame. Entonces, queridos hermanos, no podemos doblegarnos delante del mundo. Pero el que se doblega delante de Dios cada día, este es el que permanece firme en medio de este mundo. Amén. Si quieres permanecer firme, doblégate delante del Señor. Si no quieres doblegarte delante del mundo, doblégate delante del Señor. Si no quieres temer a los hombres y a aquellos que pueden, dice la palabra, que no temamos a los que pueden quitarnos la vida, sino que temamos ¿a quién? Al que puede echar nuestras almas en el infierno. Este es Dios, ¿verdad? A Él tenemos que temer, a Él tenemos que servir con todo nuestro corazón. Ya os digo, es muy fácil ceder. Yo cuando estaba meditando en esta palabra, yo decía, vaya, ¿no? Vaya situación, métete en los zapatos de Daniel, en una situación así. Uno podría decir, bueno, es mejor voy a cerrar las ventanas, me voy a hacerlo en un lugar escondido, voy a seguir adorando al Señor, pero a escondidas para que nadie me vea. Pero Él no, hermanos. Él dijo, si tengo que ser luz, lo voy a hacer hasta el final y lo voy a hacer delante de todos. No tengo por qué esconderme de lo que estoy haciendo bien. Hermanos, tú y yo no tenemos por qué avergonzarnos de amar al Señor. Estamos viviendo un momento de la historia en donde parece que por ser uno cristiano, que por tener uno una fe, que por tener uno unos principios y unos valores, se tiene que avergonzar de ellos. Este es el momento que estamos viviendo de nuestra historia. Pero el Señor te dice en esta tarde, te dice, hijo mío, no te avergüences. La palabra de Dios nos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. El Evangelio es poder de Dios para salvación y no me avergüenzo del Evangelio. Y no me avergüenzo de compartir lo que Dios ha hecho con mi vida. Y me da igual lo que piensen las personas, ¿verdad?, que hay a mi alrededor. Pero si alguno de ellos escucha y quiere buscar al Señor, pues mi testimonio habrá servido para algo. Amén. Mi vida habrá servido para algo. Hermanos, es muy fácil dejarnos llevar por la corriente de este mundo, pero necesitamos posicionarnos frente a las injusticias. No podemos dejarnos arrastrar por el temor al hombre, por la presión social. Y mirad, la maldad, la injusticia, las tinieblas avanzan sin que nadie levante la bandera de la justicia de Dios, ni proclame el Evangelio. Bueno, sí que lo hay, ¿verdad? Pero muchas veces el mismo pueblo de Dios está ahí escondido, está agazapado, hermano. El Señor te dice en esta tarde, levántate y resplandece en medio de esta generación que necesita conocer a Dios. Hermano, tenemos una oportunidad preciosa. Sí, porque Daniel y sus amigos podían pensar, bueno, ¿y ahora qué? Porque hemos sido robados, nuestra generación es una generación perdida. Pero nada de eso, hermano. Tu generación, nuestro tiempo en esta tierra no está desperdiciado, no es
un desperdicio, no es una pérdida de tiempo, no. Dios está teniendo un plan y un propósito que quiere hacer realidad. Y fíjate, aquellos hombres entendieron esto, y a causa de la situación en que vivían, ellos estaban buscando ser luz y estaban buscando una restauración también para su pueblo. Y hay un pasaje que quiero leeros porque me parece tan precioso. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 46 al 50, nos dice que el rey Salomón, cuando dedicó el templo, hizo una oración en aquel templo. Y ahora cuando leamos es solamente un trozo de esa oración. Pero fíjate lo que dice esta oración que hizo Salomón el día de que dedicó el templo, cuando ya estaba terminado. Él dijo así: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, se refiere al pueblo de Dios, ¿verdad? Y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste, la casa que yo he edificado a tu nombre. Fíjate, ¿no?, lo que está diciendo. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y a todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que les hubieren llevado cautivos. ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí la palabra, verdad? Daniel conocía esta oración de Salomón. Esta oración parece una profecía, ¿verdad? Parece que esta oración se la está dando Dios a Salomón para que quede registrada, porque esto va a suceder. Y para que cuando los que han sido llevados cautivos lean esta palabra, digan: esto es lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer ahora, aquí, en este tiempo, en este lugar. ¿Por qué Daniel estaba haciendo esto? Orando en dirección a ese lugar, a esa tierra de Jerusalén, porque era la promesa de Dios que Dios les iba a restaurar y que les iba a dar gracia en medio de aquel pueblo. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es un hombre que se fía con todo su corazón de Dios, con todo su corazón de la palabra de Dios, y que la cree, y que dice: yo sé que haciendo esto yo me estoy jugando la vida, pero yo confío más en ti, Señor. En lo que tú has dicho, lo que tú dices es verdad. Y lo que dicen los hombres, bueno, pueden decir lo que quieran, pero yo me fío de ti, yo confío en ti, y voy a hacer lo que tú me dices por encima de todo. Y Dios es fiel, hermanos. Y Dios dice que envió a su ángel a cerrar la boca. Y cuando aquel hombre, aquel rey que de corazón apreciaba a Daniel, porque aquello fue una encerrona que le hicieron, se levantó por la mañana, y dice que no pudo dormir en toda la noche, y fue a llamarle: Daniel, Daniel, tu Dios te ha salvado. Él se alegró tanto, y a partir de ese momento él dijo: verdaderamente tu Dios es el verdadero Dios. Hermanos, fíjate lo que Dios puede hacer, es maravilloso, hermanos, pero todo empieza con un corazón íntegro, con alguien que no se rinde, con alguien que no se deja llevar por la corriente de este mundo, con alguien que confía en Dios con todo su corazón y que compromete su vida a consagrarse a Dios, a seguirle con todo su corazón, renunciando a todo aquello, ¿verdad?, que podían ser incluso placeres y tentaciones que para un joven que estaba allí en esos momentos podía decidir: bueno, ¿por qué no me aprovecho de todo esto? Sin embargo, él dijo: no, pero es mucho mejor que yo sirva a Dios con todo mi corazón hasta el final de mis días. Qué hermosa historia, hermanos. Quiero terminar esta historia, ¿verdad?, diciendo lo que veo en Daniel. Daniel era un verdadero adorador. El centro de la vida de Daniel era el Señor, y como hemos dicho, desde su juventud él propuso en su corazón consagrar su vida a Dios.
a pesar del coste de esa decisión, a pesar de que incluso podía llegar a perder su vida. Su amor por el Señor lo llevó a vivir un estilo de vida diferente. Un estilo de vida diferente. Por favor, querido hermano, querida hermana, jóvenes que estáis aquí, un estilo de vida diferente. Diferente. Consagra tu vida para el Señor, vale la pena. No desperdicies tu vida con lo que no vale, con lo que no aprovecha. Porque un día, si el Señor te lo permite y tienes esa gracia de Él, te darás cuenta del tiempo que has desperdiciado, como me pasó a mí, ¿no? Me di cuenta de mucho tiempo que había desperdiciado de mi vida, pero el Señor te llama a seguirle desde tu temprana juventud, a consagrarte a Él, a vivir para Él. El secreto de la conexión, del secreto de Daniel fue la conexión que tenía con Dios, que no se alejó del Señor. Él vivió cada día en humilde dependencia de Dios. Hemos leído, ¿no?, el versículo de Daniel capítulo 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No estaba haciendo nada nuevo, hermanos, seguía haciendo lo mismo que él había propuesto en su corazón, consagrar su vida, su corazón, todo su ser, para vivir para el Señor. Y en esa comunión con Dios, el Señor le llevó a vivir en una gran dependencia de Él, al igual que Jesús, al igual que nuestro Maestro. Me encanta la vida de Daniel porque me recuerda a Jesús, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que identifican a Daniel con Jesús. Es un reflejo de Cristo en medio de aquella sociedad, como tú y yo somos llamados a ser también de parte del Señor. Pero nos dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 1 y versículo 17, que Dios concedió a aquellos jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Dios honra a los que le honran. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida para que su nombre sea levantado, para que Él sea conocido, para que otros puedan encontrar la salvación que Dios quiere traer sobre esta tierra.